Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema consideraciones que se deben tener en cuenta para la suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia. Para ello, les invito a ser partícipes de la campaña de difusión virtual Consideraciones que se deben tener en cuenta para la suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia. Para ello vamos a definir el estado de emergencia. Pero ¿qué es un estado de emergencia? Es uno de los regímenes de excepción que se puede dictar en un gobierno o en un país en situaciones excepcionales, tal como estamos viviendo en la actualidad por la pandemia del COVID-19. Definamos también qué son las crisis sanitarias. Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación grave, repentina, inusual o inesperada que origina un factor de riesgo sanitario común, el cual provoca la enfermedad en un número inusual de personas, como estamos viviendo en la actualidad por el COVID-19. En la actualidad la comunicación está en crisis, ya que nuestra comunicación solamente es virtual y no podemos acercarnos a nuestros amigos, familiares, por más que los extrañemos. Para ello veamos cuándo inició esta crisis en el Perú. En el Perú se inició el 15 de marzo, dictado por el Decreto Supremo por el presidente Martín Vizcarra Cornejo. En la actualidad el estado de emergencia continúa a nivel nacional, pero solo se ha levantado la cuarentena. Mientras tanto, las personas menores de 14 años y adultos mayores deben guardar el aislamiento social, ya que son más propensos a tener o adquirir este virus. En la actualidad, en 7 regiones la enfermedad del COVID-19 está en ascenso y la meseta continúa durante la cuarentena. Actualmente estamos viviendo una crisis económica, ya que está afectando. Durante el tiempo que hemos estado en cuarentena se ha visto afectada la economía. Durante la cuarentena muchos trabajadores han cumplido su labor a través de trabajo remoto, como puede ser, por ejemplo, los docentes o directores en las instituciones educativas. El Decreto Supremo número 044/2020 indica que los empleadores fueron afectados en las actividades económicas tanto parcial y o total. Los trabajadores informales quedaron aún más afectados debido a la cuarentena, ya que muchos trabajadores, se podría decir ambulantes, trabajan del día a día y comen de su trabajo diario, y en la actualidad se ha estado viendo casos en los que se han visto muy afectados. Actualmente estamos viviendo necesidades, como por ejemplo los empleadores que no pueden implementar el trabajo remoto por la naturaleza de sus actividades, y aún antes de la crisis del COVID-19 el gobierno estimaba un crecimiento del 4%, algo que no se podrá sostener ahora. Dependiente de la exportación de materias primas, el Perú se verá expuesto al retroceso económico de China, destino del 28% de las exportaciones del país y del 70% de sus ventas de cobre. En la actualidad en Perú hay 309.278 casos de infectados en un aproximado y 10.952 muertos, con 200.938 personas recuperadas. Estas cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud. Para ello les invito a conocer sobre el cuidado para evitar el COVID-19. Como primero tenemos, la mejor medida de prevención es el correcto y frecuente lavado de manos, por lo menos durante 20 segundos. Seguidamente, cúbrete la boca, la nariz al estornudar o toser con el codo o pañuelos desechables. Evita tocar tu boca,
nariz y ojos con las manos. Y limpia bien las superficies donde toques. Infórmate siempre con fuentes oficiales. Seguidamente continuamos con los consejos para evitar el COVID-19. Limpia tus manos antes de comer, después de comer y también después de toser o estornudar. Usa siempre pañuelos desechables. Lava tus manos cuando vayas al baño y después de ir al baño, antes y después de cambiar el pañal de los bebés. Bueno, aquí les mostramos unos consejos de saludos, ya que no podemos saludarnos con las demás personas como lo hacíamos antes. Podemos levantar la mano y decir un hola o juntar las palmas o haz una reverencia para poder saludar. Choca los pies y hasta puedes chocar los codos, pero evita el contacto físico con las demás personas. O simplemente puedes decir un hola o un buenos días, buenas tardes o cómo estás. Sé un héroe y quédate en casa, por tus hijos, por tu familia. Y finalmente agradecerles por ser partícipes de esta campaña virtual. Consideraciones que se deben tener en cuenta para la suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia. Muchas gracias.